Como habíamos mencionado en la clase anterior, las fibras ascendentes iban ocupando una posición específica, principalmente yéndose hacia la parte dorsal de lo que era la porción abierta, puesto que en la parte ventral aparecen componentes muy grandes como son el complejo olivar, las pirámides, que en últimas empujan casi todas las fibras ascendentes hacia la parte dorsal. También, así como vamos observando que las fibras ascendentes van haciendo o tomando una posición característica, también habrán fibras descendentes. Dentro de las fibras ascendentes está lógicamente el tracto espinocerebeloso dorsal, que es este, que entra a jugar un papel importante en la formación del pedúnculo cerebeloso inferior, tal como lo vemos aquí. Pero hay otras fibras importantes que son de carácter descendente y que inician en el núcleo rojo del mesencéfalo, van descendiendo y en su formación toman el nombre de tracto tegmental central. Lo vamos a ver arriba como tracto tegmental central, luego lo vemos que va a ir a ocupar esta posición como un grupo de fibras, luego lo vemos que aquí ocupa esta posición como un grupo de fibras y hace sinapsis en el núcleo olivar principal. Una vez que hace sinapsis en el núcleo olivar principal, las fibras de las neuronas del núcleo olivar principal hacen este curso, y aquí vemos las fibras, van en esta dirección, o sea, de tener una posición derecha o izquierda, pasa a ser lógicamente contraria, o sea, se vuelven contralaterales. Cruza todo este componente y entra a engrosar o a ser parte del pedúnculo cerebeloso inferior, o sea que es otro grupo de fibras muy importantes que está llegando a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Pero aquí se nos completa una vía que se va a denominar rubro olivar y olivocerebelosa, que va en esta dirección y termina entonces a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, así como vemos nosotros que ocurre con lo que es el espino cerebeloso dorsal, el espino cerebeloso ventral va adoptando también una posición característica en esta región. Todavía vemos aquí, lógicamente, algunos de los componentes que hemos venido mencionando de los 4 últimos pares craneales. Recordemos nosotros el denominado como el tracto y el núcleo solitario. El núcleo es el anillo o el halo, claro, que vemos aquí. El tracto son las fibras que se ubican en la parte central, que es este mismo que vemos aquí, núcleo o tracto solitario. Luego volveremos a recapitular sobre las características de cada uno de los pares craneales, en especial su conformación. No olvidemos aquí el denominado como el menisco medio, el tecto espinal y el fascículo longitudinal medio en esta región. Seguimos. Seguimos, por favor. Ya habíamos visto. Seguimos. Bueno, esta es importante porque vamos a ascender un poco más. Ahora nos vamos a ir precisamente a lo que es puente. Y en puente tendríamos que tener unos cortes transversales oblicuos, de tal manera que nos permita ver en su gran magnitud todos estos componentes. Por ejemplo, la ubicación del núcleo del nervio facial, sus fibras como rodean prácticamente al núcleo del nervio abducente y luego regresan nuevamente hacia lo que es el surco bulbopontino para emerger precisamente en esta parte lateral. Pero realmente es muy difícil tener, digamos así, un corte en esto. Vamos a ver más o menos algunos cortes que estarían ubicados en el tercio inferior o en el tercio, en el primer tercio, y luego en el tercio medio, y luego en el tercio superior, que en últimas permite más o menos ubicar algunas de estas estructuras.
Aquí vemos el núcleo principal del nervio trigémino, o sea, el sensitivo principal, y vemos el núcleo motor del nervio trigémino. Recuerden que el núcleo motor del nervio trigémino es el responsable prácticamente de dar la motricidad a los músculos de la masticación como tal. Recordemos algo muy importante: los tractos que llegan o las fibras que llegan a los núcleos que se encuentran en esta región y que son de tipo aferente, por ejemplo, el núcleo espinal del nervio trigémino, desde el núcleo espinal del nervio trigémino se van desprendiendo fibras que van formando un tracto del nervio trigémino, el tracto que en algunos casos lo denomina ventral del nervio trigémino, van ascendiendo porque tienen que unirse al tracto dorsal que sale precisamente del núcleo principal para ahí seguir formando el tracto trigeminal. O sea que como son aferentes tienen que ir subiendo porque estas van a ir a terminar. Así como encontramos en el caso del nervio trigémino, vamos a encontrar también en el núcleo que habíamos mencionado como el núcleo del tracto solitario. Recibe aferencias de 3 pares craneales: glosofaringeo, vago y también el nervio facial. Recuerden ustedes aquí, el nervio facial con el intermediario de Brigsberg está recibiendo también aferencia que va a llegar al núcleo del tracto solitario. De aquí se desprenden fibras solitario-talámicas que en últimas también entonces en su ascenso se van a confundir con las del trigémino y seguirán ascendiendo porque van a ir a terminar también a nivel de lo que es el tálamo, uniéndose a el denominado como el tracto trigeminal dorsal. Sigamos. Ya lo habíamos visto sigamos sencillo. Ya entramos entonces aquí a uno de los componentes que le había mencionado de puente. Podríamos decir, está entre lo que es el tercio medio y el tercio inferior. Juega un papel importante, ¿por qué? Porque alcanzamos a ver aquí algunos de los componentes que vimos anteriormente en el gráfico. Aquí vemos las fibras precisamente del nervio facial, miren ustedes. ¿Sí? Después de que dieron la vuelta en el colículo facial, y aquí vemos el núcleo del abducen. Estas vendrían a ser las fibras del nervio abducen, mírenlas aquí. Entonces, aquí en este caso, en el tercio inferior, estamos alcanzando a ver precisamente esos componentes que son característicos del tercio inferior. ¿Qué otra cosa vemos? Ya estamos a nivel del puente y vemos en el puente la porción basilar del puente que corresponde a esto. Luego vemos hacia atrás que al aparecer todos estos componentes de lo que es la porción basilar del puente, empuja hacia atrás todo lo que eran las fibras que habíamos observado que venían ascendiendo o descendiendo en lo que era la médula espinal. Y vemos que algunas se ubican precisamente aquí y corresponden precisamente a los denominados lemniscos. El lemnisco medio, el lemnisco trigeminal, podríamos decir aquí. Vamos a ver aquí que ya se empieza a formar el lemnisco espinal, que el lemnisco espinal es la conformación de las fibras espinotalámicas y espinotectales que se están uniendo aquí en este sitio, ¿sí? Y forman el lemnisco espinal. Y ya luego aparecerá otro componente del cual vamos a hablar, pero es importante que los lemniscos adoptan una posición horizontal en esta región entre la porción basilar del puente y el tegmento pontino que viene a ser esto. Habíamos hablado anteriormente del tracto tegmental central. Esas fibras de aquí son parte del tracto tegmental central que nosotros habíamos mencionado. Estamos a nivel del colículo facial, o sea que aquí no solo estamos encontrando lo que es precisamente el núcleo del abducen, que es las fibras del nervio abducente que están cruzando, miren, el puente oblicuamente hasta emerger
en el surco bulbopontino, sino que vemos parcialmente el recorrido del nervio facial. Y el recorrido del nervio facial lo hace precisamente en medio de dos núcleos importantes: el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino y el núcleo motor del nervio trigémino. Entre esos dos componentes va emergiendo el nervio que vemos, o las fibras del nervio facial. Hay algo muy interesante que se da aquí también. En el límite entre lo que es el llamado como porción basilar del puente y la porción tegmental, por delante de los lemniscos que encontramos aquí, encontramos en este punto el núcleo olivar superior. Habíamos dejado el núcleo olivar inferior, el medial y el dorsal, y aquí vamos a ver el núcleo olivar superior. ¿Y qué importancia tiene el núcleo olivar superior? El núcleo olivar superior recibe las fibras de los núcleos cocleares, dorsal y ventral. Recordemos nosotros que ellos estaban relacionados con el pedúnculo cerebeloso inferior, y reciben esas fibras, y estas fibras que se originan en estos núcleos, la gran mayoría de ellas cruza al lado contrario. O sea, las de acá cruzan también hacia allá, a encontrarse nuevamente con el núcleo olivar superior. O sea que estas fibras son de tipo aferente y llevan información auditiva, y esas van a formar aquí esta estructura que se va a denominar como el cuerpo trapezoideo. Las fibras que salen del núcleo coclear, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, que ya son entonces contralaterales por este cruce que se está dando. Hay algunas ipsilaterales, las cuales se unen, y el de aquí empieza a ascender, y empieza a ascender formando un grupo de fibras laterales que se van a ir ubicando progresivamente lateral a el lemnisco espinal, y este va a tomar el nombre de lemnisco lateral. Ese lemnisco lateral va a ir en busca precisamente de lo que nosotros conocimos como el colículo cuadrigémino inferior. Eso lo veremos posteriormente. Entonces ya tenemos aquí la porción basilar del puente, vemos el cuerpo trapezoideo, vemos los lemniscos, el tegmento pontino, el núcleo del nervio llamado como abducen, las fibras del nervio abducen cruzando oblicuamente, y algunas de las fibras que conforman el nervio facial en este sitio. Vemos los dos núcleos del nervio trigémino, el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor del nervio trigémino. Vemos tracto tegmental central, está precisamente aquí. Está aquí también las fibras que van a conformar el denominado fascículo longitudinal medio y el tecto espinal. Recuerden ustedes, ellos siempre están ubicados en esta región, y ahí los vamos a ver hasta que alcanzan la médula oblongada más hacia abajo. Miren ustedes que la porción basilar del puente tiene varias porciones que son claras y otras muy oscuras. Esta es una tinción llamada de Bellet específica para fibras. Por eso nos ha permitido ver las fibras oscuras, y los núcleos aparecen claros, porque son somas neuronales. Entonces aquí lo claro de la porción basilar del puente corresponde a los núcleos pontinos. Estos son núcleos pontinos que están rodeando ¿qué? Grupos de fibras, en este caso descendentes. ¿Cuáles son las fibras descendentes? Las que venían formando en el mesencéfalo los pedúnculos cerebrales. Llegan a la porción basilar del puente y se disgregan en fascículos longitudinales, o sea, disposición longitudinal de estas fibras, como vemos nosotros aquí. ¿Qué pasa aquí en este sitio? Algunas de ellas hacen sinapsis con los núcleos pontinos, otras siguen derecho para ir a conformar después, cercanos ya a lo que es la médula oblongada, las pirámides, o sea, se vuelven a reunir. Aquí están disgregados
pero no tan disgregados como en el tercio superior. En el tercio superior, vamos a verlo luego, están mucho más disgregados, pero aquí ya se están agrupando porque más abajo van a formar las pirámides, o sea, son las fibras córtico-espinales. Hasta aquí están llegando fibras que llamaremos como córtico-pontinas, o sea, que vienen de la corteza y terminan en los núcleos pontinos en esta región. Estas fibras que están emergiendo aquí, igual que las que veíamos de las olivares, pasan al lado contrario. Estas de acá pasan hacia allá y engrosan lo que llamaremos nosotros el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso inferior, todavía tenemos una porcioncita aquí, pero el pedúnculo cerebeloso medio es este grandísimo que está lejano del cuarto ventrículo. El pedúnculo cerebeloso inferior y el superior sí tienen relación con el cuarto ventrículo. El medio está en la parte lateral, ¿sí? Y aquí lo vemos formado entonces por fibras que se van a denominar como pontos cerebelosas, van hacia el cerebelo y lógicamente ahí terminará. Este es entonces un corte que estaría intermedio entre el tercio inferior y el tercio medio como tal, porque ya alcanzamos a ver lógicamente el nervio. Y este es un corte de tercio superior del puente. En este corte del tercio superior del puente, miren ustedes cómo precisamente los fascículos longitudinales están mucho más disgregados y de tal manera que los núcleos parecen ser unos componentes aislados, tal como vemos aquí. Acá hay mucho más continuidad de esos núcleos, pero aquí los vemos más aislados. Pero entonces alcanzamos a ver que la porción basilar del puente, que es el tercio superior, digamos aquí, el puente se va estrechando. Aquí se estrecha hasta el punto que ya se perdió el pedúnculo cerebeloso medio, se perdió y lógicamente ahí nos saltamos una porción que es muy importante y es en algunos casos, como lo veremos luego, la ubicación de lo que es la emergencia del nervio trigémino, que sería específico de un corte del tercio medio como tal. No obstante, en el tercio superior se da entonces este estrechamiento y eso es lo que se va a denominar como el istmo pontino. El istmo pontino es estrechamiento que lo va acercando ya a los componentes del mesencéfalo que están hacia la parte dorsal. Cuerpo trapezoideo ha desaparecido en su totalidad, pero encontramos aquí el menisco 1 trigeminal que se formó ya aquí porque ya vienen fibras del núcleo principal del trigémino y de las fibras del espino, de lo que es la porción espinal del nervio trigémino, el núcleo, el menisco espinal, que son las espinotalámicas y espinotectales, y hacia la parte lateral el menisco lateral. Miren ustedes, esta es la formación del menisco lateral. Tracto tegmental central, porque más arriba fue que se formó en el núcleo rojo. Aquí vemos el denominado como el tecto espinal y el fascículo longitudinal medio. Y estamos acercándonos ya a mesencéfalo y vemos aquí la porción más caudal del acueducto cerebral. Esta es sustancia gris que está relacionada lógicamente con lo que es este componente. Ya vemos aquí que se formó el pedúnculo cerebeloso inferior. Este es superior. Este es el pedúnculo cerebeloso superior, de fibras que emergen del cerebelo, que hacen sinapsis en otros componentes como un núcleo rojo, se continúan y aparecen precisamente aquí, formando el pedúnculo cerebeloso superior. Son fibras que en últimas terminan con alguna relación entre lo que es el derecho y el izquierdo para formar precisamente el velo que medular superior que nosotros conocemos. Dorsal al pedúnculo cerebeloso superior se van ubicando las fibras precisamente del menisco lateral como tal en ese sitio. Entonces, núcleos pontinos,
fascículos longitudinales muy disgregados aquí y lógicamente ya la formación del pedúnculo cerebeloso superior. Sigamos nuestra diapositiva. Esta es una fotografía de una de las placas de trabajo que se hicieron hace muchos años en la Universidad del Valle precisamente. Vemos nosotros aquí porción basilar del puente que ya habíamos reconocido, vemos los lemniscos en este sitio y allá alcanzamos a ver parte del folículo facial y las fibras, en este caso, del denominado como el nervio abducen. Estaríamos entonces a un nivel en donde esta parte de aquí estaría conformada por lo que es el núcleo motor y el núcleo principal del nervio trigémino como tal. Aquí alcanzamos a ver, miren ustedes, las fibras del nervio facial, muy interesantes. En el otro lado, acá vemos las del abducen. Recuerden que el abducen emerge a este nivel y las del facial emerge también a este nivel, pero el facial tiene dos componentes. Recordemos que uno es eferente, de donde lógicamente sale de su núcleo, que está aquí en este sitio del nervio facial, salen del núcleo, dan la vuelta de esta manera y luego regresan, ¿sí?, para formar precisamente la raíz que podríamos decir motora. El nervio accesorio es el que está hacia un lado, que es el de Brigsberg o intermediario de Brigsberg. Ese es el que recibe aferencias gustativas y que va en busca del núcleo del tracto solitario, y de ahí forma un tracto ascendente que es el solitario talámico como tal. Sigamos. Bueno, aquí ya vemos otro gráfico que estaría también a nivel del puente, que en últimas corresponde a las láminas también mencionadas. Los lemniscos aquí en este sitio, vemos muy bien, tracto tegmental central nuevamente y una pequeña porción del denominado como el nervio trigémino, con algunas de sus fibras que están saliendo aquí en este punto. Miren a ustedes aquí cómo van atravesando esta región para emerger en que es la parte más medial del pedúnculo cerebeloso medio. O sea que aquí sí alcanzamos a ver afortunadamente fibras del nervio trigémino. O sea que esto correspondería a un corte del tercio medio del puente. O sea, alcanzamos a ver esas características. Bueno, este es un corte también que nos permite ver del tercio medio del puente, por lo menos la emergencia parcial. Aquí está el núcleo del trigémino con sus dos componentes, el motor y el sensitivo, y las fibras del nervio trigémino emergiendo precisamente en este sitio. Recordemos que este es el pedúnculo cerebeloso medio y es cruzado parcialmente por las fibras del nervio trigémino que en últimas emergen en esta región. Aquí vemos pedúnculo cerebeloso medio, pero ya alcanzamos a ver pedúnculo cerebeloso superior en esta región, ¿sí? Lo cual quiere decir que estamos prácticamente acercándonos a lo que es mesencéfalo, y lógicamente estamos también cercanos a lo que es el istmo pontino. Aquí está el istmo pontino que habíamos mencionado anteriormente. Este es un gráfico un poco más superior que este. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver completamente el pedúnculo cerebeloso medio y gran parte de las fibras del nervio trigémino que se confunden aquí, pero aquí emergen en esta región, estas. O sea que el núcleo principal y el núcleo sensitivo al nervio trigémino están en esta región. Y vemos nosotros, lógicamente, tracto tegmental central, los lemniscos, lemnisco 1, trigeminal, lemnisco medio, lemnisco espinal y lemnisco lateral. Se va ubicando dorsal al pedúnculo cerebeloso superior. Sigamos. Veamos acá, pues aquí, en este sitio parecido precisamente a este, vemos nuevamente pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso superior en esta región. Alcanzamos a observar los lemniscos. Lemnisco 1,
trigeminal, lemnisco medio, lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Tracto tegmental central lo vemos muy clarito aquí en este sitio, y el tecto espinal y el fascículo longitudinal medio en esta región. Sigamos. Bueno, y aquí vemos podríamos decir, un ascenso. Este corte es un poquito inferior a este, y luego llegamos a este corte, que podríamos decir es en parte cerca a lo que es ya el mesencéfalo, mucho más cercano, pero es el istmo continuo nuevamente, con todos sus componentes. Uno, la porción basilar del puente aquí, con las fibras longitudinales muy disgregadas. Los núcleos continuos son los componentes claros que quedan entre ellos. Ya desapareció el pedúnculo cerebeloso medio, que es este, pero está muy bien conformado el pedúnculo cerebeloso superior, y ya las fibras del pedúnculo cerebeloso superior empiezan a cruzar hacia la parte media del tegmento, y ahí se van a decusar. Ellas van a cruzarse a medida que van ascendiendo. A partir de aquí van a irse a esta región y van a cruzarse y van a formar la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Los lemniscos muy bien conformados: trigeminal, lemnisco lateral, lemnisco espinal, y el lemnisco lateral, perdón, y lemnisco espinal. Tracto tegmental central, y aquí alcanzamos a ver nosotros lo que sería entonces fascículo longitudinal medio, que es este, y el tecto espinal, que se está formando ya inmediatamente arriba de esto, porque aquí nos vamos a encontrar con el colículo cuadrigémino inferior. Sigamos. Bueno, muy parecido al que acabamos de ver aquí, miren ustedes, ¿sí?, con todos los componentes, y se está dando ya la aparente decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Aquí están. Vemos los lemniscos, ¿sí?, lemnisco trigeminal, lemnisco medio, lemnisco espinal, lemnisco lateral, ya ubicándose dorsal al pedúnculo cerebeloso superior. Porque él va en busca de ¿qué? Del colículo cuadrigémino inferior, que está precisamente aquí en esta región. Miren ustedes cómo el pedúnculo cerebeloso superior, las fibras se cruzaron hacia acá y empiezan a formar aquí la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Van a formar una estructura densa en esta región, que es la decusación de